La crisis de la franja, la crisis bélica, conflicto bélico en la franja de Gaza maneja la agenda no solo, obviamente en la zona de Medio Oriente, sino en el mundo. Hay muchísima preocupación en estamentos multilaterales, pero también en los países, por ejemplo en Chile, de que este conflicto pueda detonar también un complejo clima interno, y ese es un temor real, y lo han dicho las autoridades en privado, que puede hacer que sea muy difícil también dialogar, porque aquí estamos hablando, y lo vamos a mencionar, que hay un tema de religiosidad detrás, o sea, hay hartos elementos que están sobre... que complican el asunto. Este debate, claro. A ver, por ejemplo, en Francia se ha hablado de al menos 50 actos antisemitas en las últimas 48 horas. El gobierno de Italia ha reforzado, por ejemplo, la seguridad en barrios judíos, digamos, de ciudades italianas. Entonces, imagínate lo que puede ocurrir esto en otros países donde hay mayor presencia de comunidades o colectividades judías o islámicas. Ese es un tema. Lo otro, a ver, están los efectos económicos. Eso ya podremos hablar de eso, que puede ser largo. Está la inestabilidad que se va a registrar en una zona compleja, que con esto se desbarata una serie de cosas que estaban avisorándose. La posibilidad, por ejemplo, de la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Bueno, algunos plantean que todo está, porque efectivamente yo creo que con el correr de los días, uno no es especialista en defensa, pero quedó clarísimo que hubo una vulneración de la seguridad de Israel. Hubo una planificación larga. Una planificación que seguramente tuvo muchos actores detrás. Bueno, a ver... va más allá de Hamás, sí, eso es lo que quiero decir. Claro, a ver, están apareciendo algunos antecedentes, por ejemplo, no sé, de algunos lugares donde claramente hubo un espionaje previo que les permitió ingresar a Kibbutz en momentos determinados, cuando llegaban, se sabía que tales personas llegaban a tal hora, los también matan con silenciadores, dicen, ya, o sea, hay algunos, aquí hubo una planificación, hubo espionaje, a ver, hubo infiltración, había células que estaban ya instaladas previamente del Hamás en el lugar, en suelo israelí antes del ataque, así todo lo indica. Una planificación larga, compleja y bien articulada, eso es lo primero. Dos, está el tema de los fallos de seguridad de Israel, que probablemente eso también va a ser otro tema, pero para el resto del mundo, los efectos económicos, la crispación, la posibilidad de que el conflicto se alargue, no solo en el tiempo, sino que se extienda geográficamente. Está el eventual rol de Irán como respaldo a grupos terroristas en el Medio Oriente, eso es un dato de la causa. Está el compromiso de Estados Unidos con Israel. Que es Hezbollah, 25.000 hombres, el último informe, sí. 60.000 de las fuerzas de movilización popular de Irak y a 10.000 combatientes hutíes. Todos, ¿por qué se les menciona a Irán? Porque todos reciben financiamiento y armas también de iraníes. Oye, y lo otro es si existe alguna posibilidad de diálogo. O sea, para Israel lo ocurrido el sábado es brutal. Fíjate, no sé quién lo dijo, pero alguien dijo, mira, nunca habían muerto en un día tantos judíos desde el Holocausto. Fuertísimo. O sea, y para ellos hacer esa comparación, ya lo dice todo, para un pueblo perseguido, digamos. Es un ataque donde o sea, son civiles directamente. No, en su mayoría son civiles. Es un acto terrorista porque no hubo posibilidad, fueron ejecutados. Militares, se mató indiscriminadamente a civiles sin distinción alguna, se están reportando más casos de violaciones de mujeres, muchas. O sea, asesinatos de menores de edad, o sea. Sí, decapitaciones. ¿Y qué luego ocurre? Bueno, recordemos que el año 2007 Israel se retira de la Franja de Gaza, se la entrega a la Autoridad Nacional Palestina, que es desplazada de la Franja de Gaza por Hamás, a balazo, literalmente. Y el Hamás no hay un gobierno elegido, es una se nombran milicia, opositores a una milicia armada que expresamente dice que Israel no tiene derecho a existir, pero además la Franja de Gaza es un verdadero hacinamiento donde viven 2,3 millones de personas en un espacio muy, muy reducido, y por lo tanto todo ataque de Israel inevitablemente golpea a civiles. ¿Por qué? Porque Hamás está imbrincado, digamos, en la población civil, y por lo tanto lo que ocurra de aquí en adelante va a golpear a civiles. O sea, ya está golpeando a civiles en la Franja de Gaza, que también es algo muy, muy complejo. Costo político que Israel aparentemente
está dispuesto a asumir frente a la opinión pública internacional. Ahora, aquí hay varias cosas. La demostración de que la organización internacional, la diplomacia internacional, las instituciones internacionales están fracasándose ya mucho tiempo en establecer mínimas coordenadas de orden de negociación o de resolución de los conflictos. Eso es evidente. O sea, la ONU, ¿para qué sirve a esta altura? ¿Y cuánto cuesta por lo demás? ¿Y qué burocracia genera? A ver, conocemos a varios chilenos, además, digamos, que se han integrado a la burocracia de los organismos internacionales y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el resultado de todo esto? ¿Y cuánto cuesta? Más allá de las buenas pegas y de las jubilaciones eternas en dólares o en euros. Bueno, está el caso de Michelle Bachelet también con los chinos. Bueno, pero más allá, sí, hay muchos. Sí, pero ese informe era importante porque se esperaba lo entregó a último día. Se atrevió, porque finalmente condena y hace observaciones sobre... Pregúntale a los uigures si están contentos con ese informe. No, probablemente no. Claro, pero nadie se había atrevido al menos a establecer de que porque el resto estaban en silencio. Pero te fijas, pero al final todo pasa por una especie como de mediación, negociación, bajar los decibeles, y no se resuelve mucho nada. Y me estoy refiriendo a Naciones Unidas, me estoy refiriendo a tantos organismos que al final uno se pregunta, está bien, tiene que existir, probablemente la situación es difícil de llevar adelante, pero si uno mira la proporción entre lo que le cuesta a la comunidad internacional en relación a lo que resuelven o a lo que hacen, pero por ejemplo, pucha que son ineficientes, a ver, digámoslo así también. Sí, pero es que también estás atado de pies y manos, Onivaldo. No es poco lo que tú puedes hacer. Este es un fracaso absoluto. Pero son las reglas del juego que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial con Naciones Unidas, porque el día domingo uno seguía la transmisión de Naciones Unidas respecto al Consejo de Seguridad, y si bien China y Rusia no han hablado directamente sobre el ataque de Hamas, uno podía observar rápidamente los representantes ruso y chino que hacían en el Consejo de Seguridad, se oponían, no votaron y no dieron el ok, y ellos son voz cantante. Tienen poder de veto. Para que el Consejo de Naciones Unidas pueda emitir una declaración dura en contra de Hamas. O sea, China básicamente lo que hizo fue ponerse del lado, no voy a decir de los palestinos, sino de Hamas, y a lo mismo que hizo Rusia, dejando solo a Israel, porque Estados Unidos estaba presionando el día domingo en la tarde. Lo que pasa es que ahí en el Consejo de Seguridad, en virtud del veto, lo que se produce, digamos, que no se resuelve nada, porque el mundo está Claro, pero Antonio Guterres lo deja amarrado de pie y mano. ¿Qué más pueden hacer? Bueno, es que ocurre también... No estoy defendiendo a la ONU, solamente estoy diciendo que la ONU es algo arcaico, es lo que no representa más que a estas grandes potencias que finalmente juegan su propio juego. Bueno, es que probablemente... En desmedro del resto. Esto es duro decirlo, y probablemente la ONU también nace como una especie de idea que, si uno mira el mundo, es una idea de resolución de conflictos bien occidental. Y el mundo es más allá que Occidente. Digo, y esto es una opinión bien personal, lamentablemente. Es desde Occidente, aquí muchos me van a salir a criticar, digamos, pero es desde Occidente es desde Occidente donde nació, esto es herético, ya, pero lo digo, a ver, el concepto de los derechos humanos, de la igualdad de la mujer, a ver, son valores, sí, universales, pero que han nacido de Occidente. Eso hay que decirlo. Y no todos lo toman, por algo. Hay que decirlo. Entonces, va a contramano de muchos, o de las culturas de muchos, va a contramano, efectivamente. La pregunta es, y esto es una pregunta lícita, esos valores universales, que nosotros creemos son universales, pero que son más bien occidentales, ¿tenemos el derecho a imponerse a los demás? Bueno, uno tiene una opinión, no sé. Mira lo que pasa en Afganistán, ¿no es cierto? Hay un gobierno talibán donde las mujeres no pueden educarse, no pueden entrar a la escuela y a la universidad. ¿Hay que imponerle a los talibanes esa igualdad de las mujeres? Yo creo que sí. Algunos dirán, oye, no, porque... Con mirada occidental. Algunos, claro, pero algunos que llevan al extremo la defensa de las culturas locales te van a decir, no, porque en Afganistán las mujeres no tienen... es así la vida. Punto. No pueden salir a la calle si no van acompañadas. Y tienen que tapar no pueden salir a la calle si no van acompañadas de un adulto mayor de 15 años.
Entonces, claro, es un dilema. Claro, es una discusión profunda. Y en el caso que estamos viendo de Medio Oriente, aquí hay otro elemento. También una opinión personal, que a mi juicio hace la cosa mucho más compleja o difícil, que es la religión. ¿Qué es la religión? Yo tengo una opinión sobre todas las religiones negativas, digamos. Lo aclaro desde ya, digamos. En el sentido negativa, ¿en qué sentido? Que son camisas de fuerza muy, muy complejas, digamos, que impiden, digamos, salirse de ellas. Está bien. O sea, matar civiles y aplaudir te muestra un nivel de religiosidad desde el punto de vista de lo que... Claro, no solo estar dispuesto a morir por tu religión. Estás matando al diablo, técnicamente. Porque una cosa es estar dispuesto a morir por tu religión. No. Esto es gozar, o sea, querer ser, como se dice, aspirar a ser mártir matando a otro. Es muy complicado. Pero eso es lo que está... Y fíjate, y es por eso... Cuando surgió lo del Estado Islámico, ¿no es cierto?, que causó tanta conmoción, bueno, uno se pregunta qué similitudes hay, digamos, entre lo que ocurrió el sábado, digamos, con Hamás y el Estado Islámico, fíjate. Este desprecio por la vida de civiles. ¿Ah? Y por otro lado, que también hay que decirlo, porque jamás hay 50 años de resoluciones de Naciones Unidas diciendo que se requiere aquí, la solución pasa por 2 estados y por lo tanto el reconocimiento no solo de un estado, sino de un territorio y garantías de supervivencia de un estado palestino, que tampoco se han cumplido. O sea, si yo me apego tanto a lo que dije, digamos, respecto a los valores occidentales, hay valores occidentales, entre comillas, o desde la lógica occidental, para la búsqueda de una solución que pasa por la creación de un Estado palestino, y eso tampoco se ha concretado. Entonces, ya, pero se puede concretar, voy a ser abogado del diablo, se puede concretar cuando tú tienes a una autoridad palestina que hoy día escuchábamos a la embajadora de Palestina en Chile, pero tampoco se atreven a tomar distancia de Hamás. Porque están offside, Néstor, porque la autoridad, hoy día la autoridad palestina no pesa como israelí nada. ¿Me puedo sentar con alguien, Néstor, que está avalando finalmente a grupos terroristas que van y matan, incluido a descendientes chilenos, alemanes, argentinos? Es muy difícil, claro, porque la autoridad palestina, en el sentido, su debilidad es tan grande frente a Hamás, muy débiles ellos, que lo echaron a patadas de la Franja de Gaza y ahí... Pero agachan la cabeza frente a Hamás, entonces hay una complicidad, esta es una opinión, hay una complicidad de ellos, Néstor, también. Y porque además el mundo se ha polarizado, eso hay que decirlo. Mira lo que ha pasado en Estados Unidos, en Francia, en todas partes, ¿no es cierto? Y en el caso del Medio Oriente, la polarización ha significado que hoy día el peso específico del mundo palestino está más cercano a Hamás que a la autoridad palestina. A nivel, por ejemplo, generacional, los jóvenes son mayoritariamente, se sienten más interpretados por Hamás que por la autoridad palestina. O sea, más por la lógica de la guerra que la de una eventual negociación. Pero y eso dificulta todo. Agregar solo un punto que lo leía hoy en prensa española. Hamás además es mucho más cercano a Occidente que otros grupos que operan en el sentido de que, como ellos tienen esta cercanía con el mundo palestino, hacen mucho trabajo de universidades, recorren, sí, hay liderazgos que recorren universidades en Occidente, claro, sí, hablando de la lucha de Hamás. Pero más allá de eso... disfrazada como Palestina, digamos. Claro, pero eso está bien, pero hay un choque cultural, de cultura, evidentemente aquí. Total. O sea, cuando tú te encuentras con... Y este es un punto claro, este es un punto a favor de Israel, ¿no es cierto? Hamás dice que Israel no tiene el derecho a existir y que su meta es arrasar con Israel y crear un Estado islámico que incluye el territorio israelí. Eso lo dice Hamás. Frente a eso, claro, los israelíes dicen, bueno, ¿cómo vamos a negociar con esto? Y por otro lado te encuentras con que en Israel, también en virtud de la polarización, el peso específico que han ido cobrando los grupos ultrarreligiosos o más extremistas, que no son tanto en Israel, pero cuyos votos, aunque muy minoritarios, generan el número suficiente de parlamentarios para dar la mayoría a quien quiera gobernar, lo ha convertido en mucho más importante de lo que son, y también han impulsado a determinadas políticas muy extremas de Israel frente al mundo palestino. O sea, la polarización también se ve al interior, en este caso, de los palestinos, de los israelíes, en el concierto global o internacional, digamos, y eso hace, y vuelvo al punto anterior, que estos organismos internacionales quedan un poco como desfasados, fuera de foco. Mira,
Pongo un ejemplo. Nuestro canciller, el señor Van Claveren, ¿no es cierto?, con su aspecto, con su bonomía, con su manera de hablar. O sea, tú lo sientas en Medio Oriente y es como una especie como de reliquia, ¿o no? O sea, ponlo ahí en la Franja de Gaza a conversar. ¿Te lo imaginas tú, no? Y lo pongo a él como ejemplo, pero podría poner a muchos diplomáticos del mundo entero. Pero si digamos. yo mando a Antonio Guterres, no tiene mucha diferencia con Por eso, el canciller de nuestro país. Con canciller. Que los chilenos conocen, han escuchado perfectamente y han visto al señor Van Claveren y al señor Guterres, quizás no tanto. Pero digamos, probablemente ni siquiera tiene tantas diferencias con algunos de la Unión Europea. No, por eso, yo creo que es parte de ese mundo que hoy día, hoy día en ese escenario no tiene mucho que decir, pero no tiene mucho que hacer, porque sus palabras se las lleva el viento. No le hacen eco, digamos, a buena parte de las partes en conflicto. Y hoy día reconoció en el Congreso, lo había hecho en privado, nos habían señalado el canciller su error respecto a un tuit del día sábado, en que pone al Estado de Israel al mismo nivel que grupos terroristas. Bueno, hoy día se dijo explícitamente de eso. Sí. No, un error. Es un error, a mi juicio, un error grave cuando se habla como canciller de la República. No, pero Néstor, un error muy grave para una persona que tiene esa trayectoria diplomática. O sea, este es más que un tropezón. Bueno, habla también del momento diplomático que vive Chile también. Puede ser, pero resumiendo. Sí, hay miles de muertos hasta ahora, hay miles de heridos. La tensión sigue subiendo porque Israel empezó a disparar ahora, porque estuvieron atacando desde Siria y comenzó a lanzar cohetes hacia allá, que es diríamos que eso es lo último que llega desde Medio Oriente, y obviamente se empieza a expandir esto. Estamos revisando imágenes en vivo que hay cámaras ahora por todos lados. Y quiero dos cosas, solo para cerrar. Lo primero, esta es una guerra asimétrica claramente, porque lo que se ha establecido, y lo veíamos con los ataques hoy día, lo que realizó el día de ayer, el día de hoy, Israel está obligado a tener mucho resguardo y cuidado donde está atacando. Hoy día, de hecho, presentó varios informes de por qué atacó ciertas zonas, situación que jamás a nadie le va a pedir cuentas porque es un grupo terrorista. Ese uno. No es un Estado. No es un Estado. Y segundo, es cómo este conflicto marca, lo vamos a estar revisando seguramente en los próximos días, pero marca también quiénes se ponen detrás de Israel y quiénes se ponen detrás de Palestina bajo la bandera de Hamás. Y eso también es interesante en una zona que ya venía con muchos conflictos, pero que estaba de a poco avanzando miren lo que le voy a decir, desde Donald Trump en adelante estaba avanzando, porque Donald Trump, que todo normalizar relaciones. Claro, que todo el mundo lo apuntó con el dedo en materia de seguridad, por lo menos internacional. ¿Qué hizo Donald Trump? Recuerden ustedes, yo no estoy haciendo una oda, solo estoy poniendo hechos. Se fue a Corea del Norte, logró bajar, ¿se acuerdan cuando se junta con el líder surcoreano en la frontera, caminan, se dan una mano, y nunca más se habló en ese momento de los misiles? Bueno, también en este caso de la zona de Medio Oriente se había estado llegando más a acuerdos, y de hecho se hicieron acercamientos inclusive hasta Egipto. Y normalización de relaciones que con normalización de relaciones. Ahora, todo eso se desdibujó contar del sábado. Y lo otro que es muy complejo, porque está bien, a ver, el problema hoy día para los palestinos en general es que su causa, que es una causa que está legitimada por Naciones Unidas, ¿no es cierto?, territorio, Estado, etcétera, que su causa se asocia a Hamás, pero es lo que está ocurriendo. O sea, porque también el mundo palestino no ha sido capaz de desacoplarse de Hamás, de condenar, digamos, estos actos de Hamás. Y eso yo creo que para la causa palestina es muy, muy perjudicial. Muy perjudicial. Jamás. O sea, Palestina tiene, a ver, Nivaldo, digámoslo con todas sus... ¿Será capaz? Y esto es una opinión, yo creo que Palestina tiene hoy día una gran misión, que no la escuché en la embajadora, que es apuntar con el dedo también a Hamás y tomar distancia del terrorismo que decapitó bebés, guaguas, mató, ni siquiera mató, ejecutó a personas, porque habían personas arrodilladas y las ejecutó, eso es un ejecutamiento.
mató en la carretera a todo aquel que se cruzó, están los videos, esto no es un invento. Probablemente en las próximas horas todo esto se va a empezar, porque siempre en estas guerras empieza lo mismo que pasó con Rusia-Ucrania, empiezan a haber informaciones y aquí casi agencias de comunicaciones que conducen a la opinión en Occidente para un lado u otro, y hay que tener cuidado con eso. Pero lo más puro, lo que hemos conocido en las primeras horas, está claro que hubo ejecuciones, que hubo muertes, que hubo disparos a diestra y siniestra, y eso Palestina, la autoridad palestina tiene que sí o sí condenarlo. Pero no lo ha hecho. No tiene espacio. No lo ha hecho, pero yo creo que nunca es tarde.